Buen día, vamos a realizar un video demostrativo de cómo realizar eh, la creación de una base de datos utilizando el gestor de MySQL. Lo primero que hay que hacer después de la instalación es ingresar al gestor de MySQL. Ingresando como usuario, superusuario, en este caso root. En este caso yo no tengo ninguna clave para acceder a la base de datos, pero sería bueno que se le colocara una clave para ingresar. Bueno, después de ingresar podemos ver o ejecutar algunos comandos básicos. Por ejemplo, mostrar las bases de datos que tenemos en el gestor. Vemos que ahí tenemos algunas bases de datos de prueba. Y en este caso vamos a crear una nueva. Por ejemplo, para crear una base de datos utilizamos el comando create database, crear base de datos, y el nombre de la base de datos, que en este caso será UFG. Luego debemos poner en uso la base de datos. Para eso utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos, en este caso UFG. Ahí hemos cambiado de base de datos o hemos seleccionado la base de datos. Y lo siguiente será crear una tabla dentro de esa base de datos, para lo cual usamos el comando create table y el nombre de la tabla, empleados. Luego vamos a ingresar los campos que pertenecen a esa tabla. Por ejemplo, un ID, podemos colocarlo como entero de 4 posiciones. Vamos a decir que no sea nulo. Que sea una llave primaria y que sea auto incremental, es decir, cada vez que se genere un nuevo registro se va a aumentar en 1. Luego otro campo, por ejemplo nombres, que sean varchar de 30, y que no sea nulo. Lo mismo hacemos con apellidos. Sea un varchar de 30 y que no sea nulo. Podemos agregar un campo correo o, para que sea más genérico, email. Bachar de 80 lo podemos poner. Ok, le podemos colocar un estado. Este estado va a decir si el registro
está activo o no. Eso dependerá que se muestre o no dentro de una aplicación. Un estado con entero de 2 posiciones tal vez, fecha de creación del registro, le vamos a colocar tipo de campo time stamp. Ok, llegamos hasta ahí y vemos que se ha creado la tabla. Podemos ocupar el comando que nos muestre una descripción de la tabla empleados y vemos lo que acabamos de crear. Como ven, hay algunos campos que no son nulos. Por ejemplo, el ID nunca va a ser nulo, los nombres, apellidos y la fecha de creación no van a ser nulos. Ok, entonces para insertar un registro ocupamos comando insert vamos a colocar nombres, apellidos, email, el estado y la fecha de creación del registro. Con los valores one. Vemos que los valores cuando son de tipo string o varchar deben ir entre comillas. Apellido Pérez, el email vamos a decirle que es jperez@gmail.com. el estado le vamos a decir que sea 0, en este caso 0 es bueno, podemos colocarlo como 1 para que decirle que es activo o representarlo como activo. Y la fecha de creación podemos colocarle el comando o vamos a colocarle una fecha en este caso 27/09/05. y vemos que se ingresó el registro. Si ustedes se fijaron, no le coloqué un dato al ID, ya que el dato del ID
como se representa acá, es un autoincremental, es un autoincrement. Por lo tanto, no es necesario ponerle nada. Y en este caso, al estado no lo coloqué entre comillas, ya que no es un varchar, sino un tipo entero, del cual yo perfectamente puedo colocarlo sin comillas. Vamos a ver otro comando que es para seleccionar los registros, que es el comando select. Le voy a decir que me seleccione todos los registros de la tabla de empleados. Y ahí están los registros de la tabla de empleados. Ahora, la tarea que ustedes deben hacer con esto es buscar en libros o en línea los tipos de campo que se utilizan en MySQL. Ya vimos algunos, está el char, el varchar, está el int, que es entero, el timestamp, que es para representar fechas, y hay una gran variedad de tipos de datos, por ejemplo float, ¿verdad? Entonces todos esos tipos de datos lo tienen que investigar. Ahora bien, también necesito que investiguen acerca de el select y todas las variantes del select, ¿verdad? Allí solo hemos hecho un pequeño ejercicio con select, pero necesito que ustedes aprendan bien esa parte de cómo hacer filtros dentro del select, o sea, seleccionar registros de la base de datos. Ahora bien, podemos insertar, voy a irme a esto, y vamos a ingresar un nuevo registro, los valores, José, sí, José Lara, el correo, por ejemplo, jotalara@gmail.com. Ok, mi estado 1, una fecha de creación 2017 09 05. También pueden hacerlo automáticamente con el comando now, now, y ese ustedes lo van a investigar cómo se usa para las consultas en la base de datos. Ok, hacemos un select nuevamente, asterisco from empleados, vemos que hay dos registros, pero si yo le digo select asterisco from, y aquí le pongo una condición cuando el ID del registro sea igual a 1, solo me muestra un registro.
También podemos actualizar datos. Sería update, actualizar un registro, update empleados, set email igual por ejemplo José Lara arroba gmail.com. Y aquí le ponemos la condición para qué registro nosotros queremos actualizar ese dato del email. Por ejemplo, lo haremos para el registro 2. Entonces, where id igual 2. Entonces, revisamos nuevamente. Y ahí está actualizado. Si queremos borrar un registro, hacemos lo siguiente: delete from empleados cuando el ID del registro sea igual a 2. Estas son las operaciones básicas que se hacen en bases de datos: insertar, actualizar, borrar. Son las operaciones básicas, ¿verdad? Modificar. Todas esas opciones son las que se le están mostrando a continuación. Si nosotros decidimos, por ejemplo, borrar la tabla empleados, sería algo como lo siguiente: drop tabla empleados. Ok, y vemos, si hacemos un select, vemos que no existe. Y si queremos borrar la base de datos, hacemos lo siguiente: drop database UFG. Ok, y la tabla UFG está borrada. Ahora, el trabajo que tienen que hacer ustedes es practicar esta parte y hacer un resumen de el select y todas sus variantes. También entregarme un reporte acerca de los tipos de datos en MySQL. Eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.